si alguien me ve, que diga algo. Buenas tardes. Quédate en casa. ¿Te cierro o qué? Venga, finalizar. ¿Pero ahora finaliza? Escúchame, finalizo para que no se graben. Ahí ya hay uno. No sé quién eres. ¿Me manda un mensaje? Malaca Castro. Dios te bendiga. ¿Lo veo aquí? Sí. O sea, cuando es verde el de aquí, ¿no? Dale a saludar. Has saludado a Malaca Castro. Ya es hay que tres. vamos a ir haciendo pruebas, ¿de acuerdo? A ver cómo... Hay otras dos personas. Rocío Vargas Montes. ¿Quién es esa? No sé. ¿Cómo lo lleváis? La cosa... 5. Espero que esto se vaya pronto porque ya no sabemos lo que vamos a hacer. Toñi y José. Dios os bendiga, Dios os bendiga. Dios os bendiga. Juan Castro. Aquí estamos. Tienes que ir leyendo lo que te pone. Vale, es que no veis. Dice, habla más fuerte. No, es verdad, hijo. Bueno, ¿me escucháis o no? Ahora sí, ¿no? Decidme si oís bien. ¿Eh? ¿Vale? Soy el Daniel. Muy bien, Daniel. Dios te bendiga. Mira. Rocío Cortés. Dios te bendiga. Mari Moreno. Esa es tu hermana. Esa es mi hermana. Ana. Sister. Mari Moreno. Maru. ¿Dónde está la Maru? Maru, Dios te bendiga. Volvemos con la escuela bíblica. Tú conmigo ya la has dado. La escuela bíblica, Maru? Allí en Osuna. Dios te bendiga. Tu compañero, tus niñas. Antonio Moreno. Emi, también está la Emi. Dios te bendiga. El Pablo. ¿También está el Pablo? Sí. Uy, me va a ver todo el mundo. Dios os bendiga a todos. Vamos a seguir de fondo. Es que está el portátil. Ya. Que digo que lavad mucho las manos. No sacáis de casa. No montaros dos en el coche. Montaros uno. La dejáis ella en la casa. Antonio Vargas Cortés. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Tamara. Hoy vamos a hablar un poco de la bibliología en el tema que nos quedemos la semana pasada. La semana pasada la dimos en la iglesia y hoy pues tiene que ser por aquí. Así que... Sí, así que también vale. No tengo más remedio que hacerlo así. Voy a encender el portátil. Ahí está. No veo. Juan y Fernández. Antonio Fajardo, Dios te bendiga. ¿Se me oye bien? No sé si se me oye bien. ¿Se me escucha bien o no? Luis. Dios te bendiga. Ahí está. Dios te bendiga. José Flores, Dios te bendiga. Antonio Santi Cortés, Dios te bendiga. Tú también la Tamara. La Tamara. Malaca, Dios te bendiga. Malaca te dice sí. Se escucha bien, vale, muy bien. Muy buena, soy el Ramón. Antonio Amador Cortés, Dios te bendiga. Emi. Romero, Dios te bendiga. Van por 16 personas. No comáis mucho, tened cuidado que ahora estamos todos los días comiendo en la casa. Y dale al último ton de la esquina. Antonio Vargas Cortés, Antonio Fajardo Camacho, Dios te bendiga. Bueno. ¿Pero esto por qué le pasa al portátil? Sí, se escucha bien. Muy bien. Os he mandado unos apuntes de acuerdo del tema que vamos a dar hoy. Y el tema que vamos a dar hoy son dos temas muy importantes dentro de la
el estudio de la bibliología, que es el propósito de la Biblia y el valor de la palabra de Dios. Son temas muy importantes. Vamos a intentar abreviar lo máximo posible porque ya pronto terminamos este tema y empezamos con el tema de la revelación. Pero pronto, antes de acabar, 2 puntos muy importantes. ¿De acuerdo? José Romero. Dios te bendiga, José Romero. Antonio creo que es Piti, ¿puede ser? Puede ser, no sé. Bueno, vamos a orar antes y tu primo. y comenzamos esta clase, ¿vale? De la bibliología. ¿De acuerdo? Venga, pues vamos a orar 2 minutos. Bendito eres, Dios de gloria, Espíritu Santo. Te rogamos en esta tarde, Dios mío, por esta clase, Señor, que tú me ayudes y me des capacidad para poder interpretar tu escritura, Maestro bueno, con la mira y el propósito de abrir nuestras mentes a la sabiduría de tu palabra, Padre eterno. Gracias, Dios mío, porque yo sé que tú una vez más lo vas a hacer, Padre. También te suplico por todo lo que está ocurriendo en este mundo, Señor, para que tú apartes este coronavirus, que mi Dios lo reprenda. Por favor, Padre, pon tu mano, mira a nuestros hermanos y mira a todo el mundo, Padre. Por favor, para que tú, con tu misericordia y tu benevolencia, Dios mío, pues que pares esto, Señor. Y si no, por favor, ayúdanos a sobrepasarlo, Dios eterno, que nos dé fuerzas y nos dé aliento, Padre eterno. En el maravilloso nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Bueno, la semana pasada nos quedamos en el tema de la Biblia. ¿Os acordáis que nos quedamos en el tema de la Biblia y nos quedemos con los tipos y los antitipos? Voy a hacer un pequeño resumen de lo que ya hemos dado, porque hemos hablado, por ejemplo, del origen de la palabra Biblia. ¿De acuerdo? Dijimos que la palabra Biblia viene del origen griego, que significa los libros. Eso lo sabéis, son cosas sencillitas. Los libros. Y después pasó al latín con la palabra Biblia, la Biblia, ¿de acuerdo? Porque antiguamente eran en rollo, eran en pergamino, ya lo sabéis, y la palabra Biblia viene de origen griego, que significa, en griego es biblión, ¿de acuerdo? ¿Os acordáis? Biblión, vale. Y de ahí pasó al latín, que es la palabra Biblia, que tal y como la conocemos, que significa los libros. También hablemos de la división de la Biblia, ¿os acordáis? Si hablamos de la división de la Biblia, estamos hablando de que la Biblia está dividida o partida en 2 partes, o sea, en lo que es Antiguo y Nuevo Testamento. Y también hablemos el por qué la Biblia, nuestra Biblia, tiene Antiguo y Nuevo Testamento. ¿Por qué causa eso? Bueno, pues solo miremos que si miramos la palabra testamento, que significa últimas voluntades, ¿de acuerdo? La palabra testamento viene del latín, que es testamentum, ¿vale? Y la palabra testamentum viene del griego, que es diateké. Y la palabra diateké viene del hebreo, que es un berit. ¿Y berit qué significa berit? Berit fue lo que ocurrió en el monte Sinaí. En el monte Sinaí hubo una alianza, hubo un pacto, y el pacto y la alianza fue lo que Dios le dio al hombre, que fue la ley, los decretos, ¿de acuerdo? Y en ese berit, en esa alianza, en esos decretos, en ese pacto que hizo Dios en el monte, pues de ahí viene la palabra diateké, que es en griego, del hebreo berit al griego diateké, que significa arreglo, significa disposición, ¿de acuerdo? Y del diateké, que es en griego, pasó al latín, que es testamentum. Testamentum es última disposición, últimas voluntades, total, testamento. Antiguo y Nuevo Testamento. ¿De acuerdo? También hemos hablado del origen de la Biblia, de la división de la Biblia,
También hablemos de la clasificación de la Biblia. ¿Os acordáis que hablemos de la clasificación que tiene Antiguo, Nuevo Testamento, que tiene libros históricos, poéticos, proféticos? Hablemos también de eso. También hablemos de que en el judaísmo las escrituras se designan como la Tanakh, ¿vale? Y la clasificación de la Tanakh estaba, que era la Torá, el Nevi'im y el Ketuvim, ¿de acuerdo? Hablando de la clasificación de la Biblia, ¿vale? De la Biblia judía. Y la palabra Tanakh significa escritura hebrea, ¿de acuerdo? Eso fue lo que hablemos en la primera clase. La otra clase era el tema de la Biblia, ¿eh? El tema de la Biblia. Y dijimos que el tema central de la Biblia, el tema central y el gran tema de la Biblia es Cristo, sin duda alguna. Entonces, Cristo es su gran tema y también hablamos de la persona y de la obra de Jesucristo. O sea, la Biblia tiene un tema muy céntrico. El tema central es Cristo y el propósito de la obra de Jesucristo es la redención. ¿De acuerdo? Esto es muy importante, que quiero que lo sepáis y que lo guardéis siempre, ¿vale? Porque toda la Biblia, todo apunta a Jesucristo, todo apunta a Jesús, ¿de acuerdo? Entonces, el tema central de la Biblia, el tema central es Jesucristo. Jesucristo y su obra. Vale, ¿y cuál es la obra de Jesucristo? La obra de Jesucristo, todos sabemos, que es la redención del hombre. Redimir al hombre. ¿De acuerdo? Es redimir al hombre. Y ahora bien, ya tenemos lo que es el tema central, tanto la persona como la obra, pero ¿cómo es anunciado? Porque ¿de qué sirve que tengamos la Biblia? ¿Cómo se anuncia? ¿De qué forma se hizo? Pues muy sencillo. Hay 5 puntos muy importantes, que es, por ejemplo, es anunciado en el Antiguo Testamento, es narrado en los Evangelios, es predicado en los Hechos de los Apóstoles, es explicado y analizado en la Epístola y es consumado en el Apocalipsis. Es decir, ya desde el Antiguo Testamento ya se hablaba por medio de las profecías de los profetas y por medio de los tipos en el Antiguo Testamento, ahí ya se iba reflejando y ya se iba anunciando lo que era la redención. Por medio de los profetas ya hablaban de la redención, hablaban de uno que tenía que venir, ¿de acuerdo? Y por medio de las profecías de los profetas y por medio de los tipos y de los antitipos, ¿de acuerdo? Pues ya se iba viendo el cumplimiento de esta redención. La redención es anunciada desde el Antiguo Testamento. Están narradas los evangelios, porque ya el Señor empezaba a hablar y a narrar, ¿de acuerdo? Lo que era la redención, lo que era el tema de la gracia. Poco a poco Él lo iba incrementando, iba diciéndolo en los tiempos que Él estuvo en la tierra. Después se ve narrado el evangelio, está predicado en los Hechos de los Apóstoles, tocante a la iglesia, cuando Pablo empezaba a abrir iglesias y empezaba el apóstol Pablo a incrementar y a narrar el tema de la redención. Está explicado, predicado en los Hechos de los Apóstoles, está explicado por medio de las epístolas, o sea, explicado y analizado por medio de las epístolas del apóstol Pablo. Ahí explican por medio de la doctrina, de la carta de Romanos, de la carta de Gálatas, de tantas y tantas cartas que el apóstol Pablo escribió. Ahí está explicado el tema de la redención y consumado en el Apocalipsis, ¿de acuerdo? O sea, hemos dicho que el tema central es Cristo y su obra, y la obra es la redención. ¿Por dónde? ¿Cómo? ¿De qué forma? ¿Cómo se explica? ¿Cómo se habla de la redención? Anunciado desde el Antiguo Testamento, narrado en los Evangelios, predicado en los Hechos de los Apóstoles, explicado en la Epístola y consumado en el Apocalipsis. También recuerdo que la semana pasada hablemos de los tipos y de los antitipos. Parece como que nos quedemos un poco atrancadillos, porque una vez que ya lo tipología, una vez que ya lo entiendes, es fácil, es muy fácil. Pero claro, al principio es un poquito complejo y un poquito, pero bueno, una vez que ya lo enganches, no hay ningún problema. ¿Para qué sirve la tipología? La tipología sirve para demostrar que Cristo está en todo el Antiguo Testamento por medio de la historia y por medio de los tipos.
como hemos dicho estos días atrás, y hemos estado comentándolo en el WhatsApp y en el grupo, que Cristo se ve, por ejemplo, en la roca, ¿de acuerdo? También se ve en la serpiente, aquella serpiente que levantó de bronce, y vemos el cumplimiento en Cristo. También vemos, por ejemplo, en el maná, también lo vemos en el arca de Noé. Ese es un tipo de lo que tenía que venir, ¿de acuerdo? Esa es la tipología y siempre vemos en los tipos, vemos realmente la persona de Jesucristo. Por ejemplo, un tipo del antitipo que es Cristo es la Pascua. La Pascua ya sabéis que se celebró cuando dio el Señor que tiene que comerse el cordero con la hierba amarga antes de salir de aquella esclavitud, ¿de acuerdo? Ahí está hablando de esa Pascua, está hablando de que algo en su tiempo tendría que cumplirse y ahora nuestra Pascua es Cristo, ¿de acuerdo? Ahora nuestra Pascua es Cristo. Eso es el tipo, es la Pascua y es Cristo, es la sombra que proyecta en la historia una verdad en el Antiguo Testamento. ¿De acuerdo? El tipo y el antitipo. ¿Para qué sirve el antitipo y los tipos, la tipología? Para ver cómo realmente vemos a Cristo en el Antiguo Testamento por medio de símbolos, por medio de cosas, y luego lo vemos cumplido en el Nuevo Testamento en nuestro Señor Jesucristo. Y una pequeña resumen de lo que hemos dado estos días atrás, ¿vale? Pero hoy vamos a empezar con el propósito de la Biblia, ¿vale? Aquí empieza la clase. Hemos hablado del origen, de la división, del tema de la Biblia y ahora el propósito. ¿Cuál es el propósito de los 66 libros? ¿Vale? ¿Cuál es el propósito? Seguramente que habrá muchos más, ¿de acuerdo? Pero uno de los propósitos de la Biblia es que la Biblia intenta por todos los medios dar a conocer la revelación de Dios al hombre, o sea, de sí mismo, ¿de acuerdo? En la historia y también de su Hijo Jesucristo. Me voy a explicar. Si miramos la historia y miramos el Antiguo Testamento, vemos cómo Dios se revela a Abraham. Cuando empieza a hablar a Abraham y le dice, sal de tu tierra y tu parentela a la tierra que yo te mostraré, porque te bendeciré, en fin, y toda la promesa que Dios le hizo a Abraham. Vemos cómo Abraham se revela al hombre y habla de sí mismo, yo te daré, ¿de acuerdo? Pero si queremos profundizar un poco más hacia adentro, cuando Dios se revela a Abraham, se está revelando en temas de milagros, en temas de prodigio. Pero cuando realmente se revela Dios al hombre y habla de sí mismo, es cuando habla con Moisés. Cuando habla con Moisés ya es distinto. Cuando habla con Moisés, le dice Dios a Moisés, cuando vio aquella gran visión de la zarza que no se consumía, pero estaba ardiendo. Dice que se acercó Moisés, ya sabéis toda la historia, y cuando se acercó Moisés, dijo Dios a Moisés, detente, detente a Moisés, quita el calzado de tus pies, porque la tierra que pisas, tierra santa es. Y le dijo, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de tus padres, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. En ningún momento de ahí hacia atrás, en ningún momento Dios se reveló de la forma como se reveló a Moisés. Y habló de sí mismo. Yo soy, el yo soy. Abraham nunca le dijo el yo soy. Abraham se reveló con milagros. Su mujer era estéril, hablando con mucho respeto, y tuvo descendencia. Pero cuando se reveló Dios al hombre, como el yo soy, fue a Moisés. Y a Moisés fue el que le reveló diciendo, yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Entonces, uno de los propósitos de la Biblia era que él tenía que darse a conocer, o sea, conocer la revelación de Dios, de sí mismo, ¿de acuerdo? Dándose a conocer al hombre y también a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando le dijo a Moisés, yo soy el que soy, yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac
y el Dios de Jacob, ahí fue cuando él se reveló, diciendo quién era y qué es lo que él iba a hacer. Entonces, si Moisés nunca escribe lo que Dios le dijo, nunca jamás podríamos nosotros saber cuál es el propósito de las Escrituras. Y el propósito de la Escritura es que Él se quiere revelar a sí mismo al hombre. ¿Para qué? Para que conozcan a su persona, para que conozcan a su obra, que es la redención del hombre. ¿De acuerdo? Y sobre todo, que el hombre pueda conocer y pueda ver la gloria de Dios. Esos son los 3 puntos principales, que seguramente puede ser que haya más, seguro. Pero uno de los 3 principales son los siguientes. Darse a conocer, o sea, dar a conocer la revelación que Dios ha dado de sí mismo en la historia y también del Señor. 2. Dar a conocer a la historia de la redención del hombre. Y 3. El supremo propósito en la Biblia es la manifestación de su gloria, puesto que la Biblia es el mensaje de Dios hacia el hombre con su propósito supremo, que es el que Él pueda ser glorificado y todo lo que Dios ha hecho en el nombre de Jesús. Escúchame bien. Esto tienes que apuntártelo, ¿de acuerdo? Aunque yo ya te lo he mandado, ¿vale? A la escuela para que lo sepas. El propósito de la Biblia. Porque si hay algo que está escrito, es con un propósito. Y es que el propósito de Dios es llegar a tu vida. Es que conozcas quién es Cristo. Es que conozcas quién es el Señor. ¿Qué es lo que Dios hizo? ¿Por qué lo hizo? ¿Por quién lo hizo? Y lo hace y lo expresa por medio de la Biblia. Por eso es muy importante que escudriñemos la Escritura. Es muy importante que leamos la Biblia. Es muy importante que atendamos cuando se está predicando la palabra del Señor. Por eso el propósito de la Biblia, de la palabra de Dios, el propósito de la Biblia, de estos libros, es que Dios quiere darse a conocer por medio de la revelación de su palabra. ¿Y qué es lo que revela? ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que anuncia? Anuncia redención, anuncia perdón de pecado, anuncia expiación, anuncia salvación, anuncia que Él es la única respuesta a tus preguntas, anuncia de que Él tiene la respuesta a todas tus preguntas, anuncia de que Cristo, o sea, anuncia la palabra, anuncia y revela que en Él hay descanso, en Él hay sosiego, en Él hay libertad, en Él está todo. ¿Cómo lo puedes saber? ¿Cómo lo puedo saber yo? Por medio del propósito de las Escrituras. Por eso Dios, cuando mandó a que se escribiera por medio de la inspiración del Espíritu Santo, era con el propósito de que tú hoy estés escuchando esta clase y que sepas que para ti hay perdón, que para ti hay una respuesta, que para ti hay solución, y la solución está en la Biblia, porque la Biblia es la palabra de Dios. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es el propósito de la Biblia? Dar a conocer la revelación que Dios ha dado de sí mismo en la historia y la persona de Jesucristo. ¿Y esto cómo se hacía? Se hacía transmitiéndose de generación tras generación. ¿De acuerdo? Otra era de dar a conocer la historia de la redención. Escúcheme bien. La Biblia es la única guía, el único mapa, la única instrucción que hay para que el hombre pueda ser redimido. Si no es por medio de las Escrituras, es imposible. Por eso dimos una de estas clases, de las primeras que dimos, es que la Biblia es el sentimiento de Dios escrito. Y Dios expresa sus sentimientos por medio de su palabra. ¿De acuerdo? Eso es muy importante. Eso es muy importante. ¿De acuerdo? Luego también habla aquí que el supremo propósito de la Biblia, también uno de los propósitos, es la manifestación de la gloria de Dios, puesto que la Biblia es el mensaje de Dios hacia el hombre. Su propósito supremo es que Él
pueda ser glorificado. O sea, Dios quiere que por medio de las Escrituras, del conocimiento que adquirimos, que se le dé la gloria a Él, porque Él es el único que se la merece. Nadie más se merece la gloria. ¿Y yo cómo puedo darle la gloria a Dios? Por medio del conocimiento adquirido. Si Él me ha dado tanto, si Él me ha resuelto tantos problemas, si Él ha muerto por mí y me ha dado la salvación de mi alma, por medio de esas bendiciones, yo tengo que darle la gloria y la honra a Él, porque Él se la merece. Porque la gloria de Dios se ve. Por eso dice la palabra, dice, y cuando Moisés se metió en la peña, dice, escóndete en la peña, porque vas a ver mi gloria. Y vio las espaldas del Señor. ¿De acuerdo? La gloria de Dios se ve. Amén. Ese es uno de los puntos que es el propósito de la Biblia. ¿De acuerdo? Luego, el siguiente punto es el valor de la palabra de Dios. El valor de la palabra de Dios. También se lo he mandado, ¿vale? El valor de la palabra de Dios. ¿Por qué tiene la palabra? ¿Por qué tiene valor? La pregunta es un poco, ¿de acuerdo? El valor de ¿por qué la palabra tiene valor? ¿Por qué? Muy sencillo. Dice el Salmo 19, versos 7 y 9. Dice, ahí emplea 6 términos diferentes para expresar la plenitud y gran valor de su palabra. ¿Por qué tiene valor la palabra? Hemos hablado del propósito, hemos hablado del tema central, hemos hablado de la clasificación, hemos hablado del origen de la Biblia, hemos hablado del tema del propósito y ahora el valor. ¿Por qué tiene valor? ¿Por qué tiene valor la palabra? ¿Por qué? Porque convierte al alma, porque la palabra es perfecta. Es decir, como la palabra es perfecta, convierte al alma. No hay nada en esta vida que nos pueda hacer cambiar tanto como la perfecta palabra de Dios. Al ser perfecta, en la palabra no hay errores, en la palabra no hay fallo, en la palabra no hay que claudicar. La palabra te cambia porque es perfecta. Si yo me apoyara, por ejemplo, en otra cosa, al no ser perfecto, al no ser algo perfecto, mi cambio no sería perfecto. Pero si yo me apoyo en la palabra y me fío de la palabra y obedezco a la palabra puede convertir mi alma. Y ahí no hay fallo. La palabra es perfecta. Se precisa de un instrumento perfecto, ¿ves? Dice, se precisa de un instrumento perfecto para cumplir una obra tan delicada y poderosa como esta. El alma necesita conversión. El alma necesita convertirse. Necesita cambiar de rumbo, cambiar de pensamiento. La vida necesita cambiar de dirección. La vida necesita cambiar. El hombre necesita a Dios. El hombre necesita cambiar su rumbo por completo. Y lo único que puedo lograrlo es la espada del Espíritu puede lograrla. Es decir, la palabra de Dios, como es perfecta y no hay errores, la palabra puede cambiar la vida del hombre sin ningún error, porque la palabra es perfecta. Dice en Salmo 19, porque como la palabra es perfecta, cambia el alma, cambia la persona. Otra de las causas por qué la palabra tiene valor es porque hace sencillo, porque hace sabio, dice aquí, hace sabio al sencillo, porque es fiel. Date cuenta. ¿Por qué tiene valor la palabra? ¿Por qué? Porque también hace sabio al sencillo. Es decir,
la persona más sencilla, la persona más humilde, la persona con menos conocimiento, la persona que no entienda, ni sepa leer, ni sepa escribir, ni nada. Esa persona, ¿qué tendrá la palabra? ¿Qué valor tendrá la palabra? Que al hombre más sencillo lo hace sabio. ¿Por qué lo hace sabio? Porque la palabra es sabiduría. La palabra es... Perdona, es que me han llamado. La palabra es verdad. Entonces hace sabio al que es sencillo. ¿Verdad? Hace sabio al que es sencillo. O sea, por muy sencillo que sea, por muy humilde que sea, por poco conocimiento que tenga, no importa. Es que yo no entiendo, pastor, es que yo no sé, es que yo no comprendo, que yo soy muy torpe, que me cuesta mucho entender las cosas, que mi mente no lo logra. No, perdóname. El hecho simplemente de que tú obedezcas a la palabra que es fiel y verdadera, tú ya eres una persona sabia. ¿Por qué? Porque estás obedeciendo al sabio de los sabios. Entonces, si tú te apartas del pecado y sigues a Cristo, tú ya eres sabio. Porque el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. ¿De acuerdo? Entonces, al más sencillo lo hace sabio. Otra de las razones por cual la palabra tiene valor, dice porque alegra el corazón porque es recta. Es decir, las cosas precisas, la cosa precisa para que todas las necesidades del corazón, por la cual el corazón se alegra en su recepción, el alma pobre y famélica haya en ella gran provisión. Tus palabras fueron para mí un gozo y la alegría de mi corazón. Escúchame bien. Cuando lo estás pasando en el peor momento de tu vida, cuando lo estás pasando en los peores más difíciles de tu vida, y momentos muy difíciles, cuando tú lees la palabra y la palabra te habla, tu corazón se alegra. Porque el único que puede llenar el hueco vacío de tu corazón es la palabra de Dios. No hay mayor consejo que la palabra de Dios. ¿Por qué tiene valor la palabra? Porque la palabra alegra tu corazón. Al que está triste lo alegra. Al que está llorando le saca una sonrisa, le saca el gozo del alma, porque la palabra tiene valor. ¿Por qué tiene valor la palabra? Porque alegra el corazón, porque es recta. Como la palabra es recta, alegra tu corazón. No hay mayor consejo difíciles en mi vida, pero cuando un simple consejo ha venido de parte de Dios, mi corazón lo ha alegrado. Y la tristeza se ha marchado. Que mi Dios reprenda la tristeza. En el nombre de Jesús. También de paso. ¿De acuerdo? ¿Por qué tiene valor la palabra? ¿Por qué? Porque alegra el corazón. Otra de las cosas por la cual la palabra de Dios tiene valor es porque alumbra los ojos, porque es pura. La palabra tiene valor porque te alumbra, porque te da luz, porque te da conocimiento. Y como ella es pura, no tiene mezcla, ¿de acuerdo? Te alumbra, te dirige. Dice la palabra del Señor que lámpara a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Si no fuera por la palabra, no conoceríamos nada. La palabra es la que te da luz y conocimiento de la única verdad que hay. Lámpara a mis pies tu palabra, dice la Biblia. Dice aquí el comentarista, así como el fatigado Jonatán se le alumbraron los ojos al tomar de la miel, así nos posee una nueva luz y vigor cuando gustamos de la pura miel de su palabra. Los ojos nos son abiertos para ver las maravillas. Es decir, cuando la palabra llegó a tu vida y a mi vida, los ojos que estaban cerrados y a ciegas, empecemos a ver la luz verdadera.
por medio del valor que tiene la palabra. ¿Por qué tiene valor la palabra? Porque alumbra los ojos. Te alumbra, es luz para tu vida. ¿De acuerdo? Otro de los por qué tiene valor la palabra es porque permanece para siempre, porque es limpia. O sea, la palabra, ya lo sabéis todo, cielo y tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán, sino que permanecen para siempre. Es precisamente lo que el joven necesita para limpiar su camino. Es incorruptible y por ello permanece para siempre. Ofrece y puede ofrecer vida eterna porque la palabra misma es eterna. ¿Por qué tiene valor la palabra? Tiene valor la palabra porque permanece para siempre y porque es limpia. O sea, la palabra permanece y la palabra es pura. La palabra es limpia, no tiene contaminación. La palabra te guía, la palabra te alumbra, la palabra te alegra, la palabra te hace sabio, la palabra convierte al alma. Por eso tiene valor la palabra. De cosas que tiene la palabra, de cosas que tenemos que aprender de la palabra. ¿Por qué también la palabra tiene valor? Porque ella es justa. Si hay algo justo en esta vida es la palabra. Y también porque es verdad. O sea, la suma de la palabra es verdad. O sea, ¿por qué tiene valor la palabra? Porque es justa y porque es verdadera. En ella no hay sombra de variación. Ella es toda así y nada más. ¿De acuerdo? ¿Por qué tiene valor la palabra también? Porque también la palabra es deseable. Y hoy más que nunca, en estos tiempos que estamos viviendo, podemos verlo, que deseamos escuchar la palabra. Necesitamos escuchar la palabra tantos días sin culto, tantos días sin poder predicar y sin poder escuchar un cultico, que tiene tanto valor. ¿Sabes una cosa? Yo dije otro día en el grupo que las cosas se valoran cuando no se tienen. Y en estos tiempos que estamos viviendo, ahora más que nunca, parece ser que la echamos de menos. Deseamos la palabra, deseamos buscar a Dios, deseamos estar en comunión con Dios. ¿Por qué? Porque parece ser que nos han quitado algo. Pero esto se va a pasar. Esto va a ser un tiempo breve. Así lo creo en el nombre del Señor. Y seguiremos con nuestros cultos, con nuestras cosas. Pero para que entendamos y comprendamos que hay que valorar las cosas de Dios. Hay que valorar las cosas. ¿De acuerdo? ¿Por qué tiene valor la palabra? Porque ella es deseable. ¿De acuerdo? Porque es mejor que el oro, dice aquí. Porque es mejor que el oro y más dulce que la miel. Es mejor que lo mejor y más dulce que la más dulce de todas las cosas terrenales. Es decir, no sé qué es lo que es más dulce que la miel. Pues más dulce que la miel es la palabra. No sé qué es lo que puede para ti ser lo mejor. Pues de lo mejor, la palabra es mejor todavía. ¿De acuerdo? Y sobre todo, el último punto, que por qué la palabra de Dios tiene valor. ¿Por qué? Porque es, atención, es necesaria. Porque a la vez advierte y recompensa. Dice, advierte tanto a los siervos como también a los pecadores del peligro y de la condenación de la incredulidad. Asegura a los obedientes una gloriosa recompensa, y es a la vez una ley y un evangelio, un martillo y un fuego, una luz de un faro y el pan del cielo. Es decir, esta es necesaria. La necesita el siervo, la necesita el pecador, la necesita el que anda en peligro, la necesita todo el mundo. Todo el mundo necesita la palabra de Dios. Por eso tiene valor la palabra. 8 puntos. Convierte al alma, hace sabio al sencillo, alegra el corazón porque es recta, alumbra los ojos porque es pura, permanece para siempre porque es limpia, es toda justa porque es verdad, es toda deseable y es muy necesaria. Esos son los valores. ¿Por qué tiene valor la palabra? En el nombre
Jesús. ¿De acuerdo? Vamos a ver. Vamos a dejarlo aquí, porque el siguiente punto que tenemos es el último, ¿de acuerdo? En estos días, si Dios quiere, daremos otra clase para terminar este tema, ¿de acuerdo? Y cuando terminemos con la revelación de la palabra. Es que a veces se corta porque aquí en mi cuarto aquí arriba no hay mucha cobertura, o parece ser que hay poca cobertura, ¿de acuerdo? Entonces, para hacer un resumen ligero de lo que hemos dado hoy hemos dado el propósito de la Biblia. ¿Y cuál es el propósito? Dar a conocer la revelación de Dios, de sí mismo y de Jesucristo. O sea, Dios se revela al hombre y también revela a su Hijo Jesucristo. ¿Para qué? Para también dar a conocer la historia de la redención del hombre, ¿de acuerdo? Y también que podamos ver su gloria, la gloria de Dios, ¿de acuerdo? Así que hasta aquí damos la clase y la semana que viene o en estos días, ¿de acuerdo? Como no es un tema que terminar, lo terminamos rápido y después empezamos ya con los temas más importantes, que es el tema de la revelación, de la revelación y también la inspiración y la iluminación. Tocaremos esos 3 puntos que son muy importantes, ¿de acuerdo? Así es que vamos a dar gracias en un momento. Gracias te damos por esta enseñanza, por este rato en tu presencia, Padre. Gracias porque tú nos has enseñado hoy una vez más. Gracias. Sigue bendiciéndonos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te siga bendiciendo.